Ser más sabio que los sabios es bueno porque nunca está de más un poco de sabiduría. Amén. Nunca está de más un poco de sabiduría. Ya sea que quieras llevar adelante un negocio, o llevar adelante una familia, o criar a tus hijos de manera exitosa, o terminar de criar a tu marido de manera exitosa, sea lo que sea que necesites. Nunca está de más un poquito más de sabiduría. Y comenzamos la serie hablando acerca de la langosta, que había aprendido a madurar y por eso era sabia. Continuamos hablando acerca del tejón. El tejón tiene la capacidad de cavar y habitar en la roca. Genial. Tiene la capacidad de habitar en la roca y hablamos acerca de la importancia de habitar en la roca de Cristo. Y luego hablamos acerca de la hormiga, la capacidad de prever que tiene la hormiga, la capacidad de postergar sus placeres. Esto lo hablamos la semana pasada. Y hoy yo quiero hablar acerca de ser como la lagartija. Por favor, acompáñame a Proverbios capítulo 30. 4 cosas hay pequeñas en el mundo, pero que son más sabias que los sabios. Decí conmigo, más sabias que los sabios. Versículo 25. Las hormigas, decí conmigo, las hormigas. Animalitos de escasa fuerza, pero que almacenan su comida en el verano. Versículo 26. Los tejones, animalitos de poca monta, pero que construyen su casa entre las rocas. Decí conmigo, los tejones. Versículo 27. Las langostas, decí conmigo, las langostas. Las langostas. Que no tienen rey, pero que avanzan en formación perfecta. Versículo 28. Las lagartijas, que se atrapan con la mano, pero que habitan hasta en los palacios. Y hoy nos queda hablar de este último animal. Creo que todas estas claves de sabiduría que están disfrazadas en forma de animal nos han hablado a lo largo de todo este mes. Y hoy quiero finalizar hablando acerca de la lagartija. Hace un año atrás, mi esposa me trajo a casa un lagarto overo. ¿Conocen esos lagartos que tienen cara de malo y que parecen unos pequeños dragones de Komodo? Y me trajo este lagarto overo que lo habían sacado de la naturaleza, entonces era más malo que la miércoles, andaba mordiendo todo el tiempo. Apenas abrí la caja salió saltando y lo tuve que ir a buscar en medio de la casa, agarrarlo y me mordía. Al cabo de un tiempo tenía todas las manos ensangrentadas y no sabía qué hacer con ese lagarto, porque yo lo quería acariciar, pero él no se quería dejar acariciar. Era muy poco dócil, muy difícil de manipular, y entonces estaba todo el tiempo y me daba ganas hasta tocarlo, ¿no? Me daba miedo hasta tocarlo porque era un animal sumamente agresivo, mordía a todo el mundo y nadie lo quería tocar, solamente yo. Entonces llegó un momento que me cansó este animal, así que lo cociné. No, mentira. Así que agarré y lo volví a su hábitat, lo devolví en el campo para que sea feliz. Y esté con el resto de animales de su clase. Pero todavía me quedé con esas ganas de tener un reptil. Toda mi vida quise tener un reptil. Una vez mi papá me compró uno y se murió a la semana, así que estaba muy triste y me quedó esa carga. Así que fuimos con Debo y compramos a Diógenes. Les quiero presentar a Diógenes. Hola, Diogenito, hermoso. Venga para acá. Él es Diógenes. Es un dragón barbudo, súper naranja está de muy buen humor. Diógenes, la iglesia Diógenes. Diógenes tiene una capacidad es súper maleable, puedo tenerlo encima mío. De hecho, hoy que hacía solcito lo saqué al patio, así que fue y en el patio estuvo dando vueltas. En un ratito vino y me rascó la puerta de casa, así que le abrí la puerta de casa y volvió a entrar y lo puso en su terrario. Es súper dócil. ¿Alguien quiere tocar a Diógenes? ¿Alguien quiere? Vamos, Darío, que levantó la mano ahí. Parece de plástico. Parece de plástico, sí. Es hermoso. Bueno, al que le da un poquito de asco Diógenes, quiero que sepan que lo más asqueroso es lo que come Diógenes. Diógenes come cucarachas y come alimento vivo, así que en casa tengo un criadero de cucarachas. No son esas, porque vos me vas a decir, venía a casa y entonces se comen todas las cucarachas de la cocina. No son ese tipo de cucarachas, son otro tipo de cucarachas, son dubias, son como unos bichitos bolitas así de grandes y entonces le doy de comer eso y Diógenes está todo el tiempo comiendo eso. Es bastante asqueroso ver cómo aprieta con el paladar la cucaracha y sale juguito de la cucaracha y él muy contento, pero la verdad que es un dulce. Yo sé que come cucarachas, pero no puedo evitar darle un besito.
Diógenes es súper manso y hoy quiero hablar acerca de la lagartija. Esto es lo más similar que encontré acerca de la lagartija. La lagartija tiene una cualidad, la lagartija es sabia. Decí conmigo, la lagartija es sabia. La lagartija es sabia porque aprendió a ser mansa. Y hoy quiero hablar acerca de la mansedumbre. Decile que tenés al lado, quiero que aprendas a ser manso. Como Diógenes. Dice el versículo 25, en la versión Dios habla hoy, las lagartijas caben en un puño. Esta no, pero las lagartijas caben en un puño y llegan hasta el palacio del rey. Las lagartijas son sabias porque aprendieron a ser mansas. Y la palabra mansa viene del griego, que es praotes. Decirle que tenés al lado, praotes. Y refiere a la persona que tiene la capacidad de autocontrolarse. Eso es una persona sabia. Alguien que sabe autocontrolarse. Una persona sabia es aquella persona que tiene una disposición interna, que mantiene las emociones bajo control. Una persona sabia, una persona mansa, es una persona que tiene las emociones bajo control. Me encanta hablar de la lagartija porque lo estoy experimentando en primera mano. Lo que hago con Diógenes cuando... Lo voy a guardar. Chao, Diógenes, decirle chao, chao. Lo que hago con Diógenes cuando estoy en el terrario y tengo que cambiarle la comida, tengo que cambiarle el sustrato en el que está, tengo que tal vez limpiar un poco las piedras. Lo que hago es, tomo el terrario, es una caja de cristal así de grande, la pongo sobre la mesa y entonces saco el tronquito en el que se sube, saco un cráneo de un búfalo, que es de mentira, pero lo pongo ahí como si fuera una escenografía para él, lo pongo ahí y lo saco a él y lo pongo arriba de la piedra, saco todas las cosas, lo saco como si fuera un muñeco y él se queda ahí arriba. Ahora ustedes ven que se quiere escapar, pero porque no los conoce y porque tiene miedo del lugar, pero él si no se queda ahí arriba, quieto, y pueden pasar horas. De hecho, muchas veces lo dejo ahí, estoy teniendo el devocional, y lo dejo ahí, él está al lado de la Biblia, sentado, y es como si fuera un muñeco, se queda súper, súper quieto. ¿Sabes qué? Este tipo de animales son animales dóciles, son animales que se dejan manejar. Y quiero hablar acerca de la docilidad, quiero hablar acerca de la mansedumbre, porque la mansedumbre es la capacidad de dejarte manejar por Dios. Quiero preguntarte, ¿cómo está tu mansedumbre? Siempre hablamos acerca de transformarnos en personas mansas, y hoy quiero hablar acerca de eso, transformarte en personas mansas. Decirle que tenés al lado, manso, no menso. Decirle que tenés atrás y al otro lado, manso, no ganso, manso. Porque a veces uno tiene la idea, ¿no?, de que una persona mansa es una persona que, bueno, va a ir por la vida, paz y amor, y todo el mundo le dice, sos un idiota, no sirves para nada. Y bueno, no, esa es una persona mansa para nosotros, esa es nuestra idea de una persona mansa. No, la idea que tenés es una idea equivocada. Esa es una persona mensa, o esa es una persona que es un ganso, pero no es alguien que es manso. ¿Sabes qué? Quiero hablar acerca de la mansedumbre porque me parece que es necesario para que puedas graduarte de más sabios que los sabios. ¿Querés graduarte de más sabio que los sabios? ¿Cuántos se quieren graduar de más sabio que los sabios? Bien, genial. Quiero que aprendamos a tener en nuestro corazón y a adoptar esta característica que tienen estos animales, estas características que tienen la langosta. Nos cuesta tanto que nos manoseen, nos cuesta tanto que nos muevan de acá para allá, ¿no? Entonces Dios nos toma como si fuéramos una lagartija, nos toma en el puño de su mano y nos cambia de red. Y nosotros, no nos gusta. A mí me gusta el nudo que tenía antes, pero estás creciendo. Yo sé que estoy creciendo, pero no me importa. Yo quiero quedarme en la red en la que estoy. O yo quiero quedarme con el nudo en el que estaba. Y empezamos a mordisquear la mano que nos está moviendo de un lado a otro. ¿Sabes qué? Necesitas aprender mansedumbre. Si sos una persona sabia, vas a transformarte en una persona mansa. A veces somos tan ariscos. La mano de Dios nos mueve para que empecemos a predicar y entonces Dios nos toma en su mano y nos dice, Ezequiel, o como te llames, te dice, quiero que empieces a predicar. Y entonces nosotros, ariscos, le mordemos la mano a Dios y le decimos, no, si el pastor no me da el púlpito, yo no predico. Y capaz que Dios quiere que esté predicando en la calle. De hecho, ya salió un nuevo protagonista, ¿está? Para que estés predicando en la calle.
Y Dios, la mano de Dios te mueve hacia un lugar y vos sos arisco. Vos no querés que Dios te toque. Vos no querés que Dios te mueva. Vos no querés hacer lo que Dios te está pidiendo que hagas. Querés hacer otra cosa. Y entonces mordisqueás a Dios y vivís peleando con Dios. Aprendé a ser manso. Aprendé a ser manso como lo es una lagartija. Si querés ser manso, hay dos cosas que tenés que aprender. Si querés ser manso, hay dos cosas que tenés que aprender. Si estás anotando o tomando notas en Facebook, en Twitter, lo que pongas en Twitter, lo que pongas en Instagram, yo te lo retuiteo, le pongo un like, le pongo un corazoncito, etiquetame. Pero si estás tomando nota, quiero hablar acerca de qué significa ser manso. O cómo puedo transformarme en una persona mansa. Número 1, para transformarme en una persona mansa, está ahí atrás, hay que abrazar los procesos. Número 2, para transformarme en una persona mansa, tengo que rechazar mi idea de justicia. Paso a explicar cada uno. Si quiero ser manso, tengo que abrazar los procesos de Dios para mi vida. La Biblia nos habla acerca de este tal Moisés. ¿Alguna vez escucharon hablar de este tal Moisés? Moisés era un hebreo que había sido criado por egipcios. Y al ser criado por egipcios, tuvo todos los beneficios que tenían los egipcios. Pero un día quiso ir a ver cómo vivían sus hermanos hebreos, sus hermanos judíos. Así que se hizo un paseo, un día de excursión, al lugar donde estaban trabajando todos los esclavos, hermanos suyos. Y al ver a un esclavo que estaba siendo torturado por un egipcio, algo se despierta dentro de él. Ansias de liberar, ansias de liberación, porque Moisés había sido llamado para liberar a su pueblo. Él todavía no lo sabía, pero había sido llamado para liberar a su pueblo. Y hay algo bueno de Dios que se activa dentro de él. Entonces él, con sus fuerzas, en sus propias fuerzas y de su propia manera, trata de liberar a este esclavo que está siendo golpeado y azotado. Y entonces va a la carga en contra de este egipcio, lo derrumba, lo tira en el piso, lo mata y lo entierra en la arena. Todo muy normal, ¿no? Al otro día vuelve a ir en medio de su pueblo, los esclavos, los judíos, vuelve a ir caminando y ve que hay dos judíos peleándose. Y entonces le dice: muchachos, paz y amor, no se peleen. No se peleen, si somos hermanos. Y entonces hay alguien que lo confronta a Moisés y le dice: ¿qué? ¿Me vas a matar como mataste a ese egipcio? Y entonces a Moisés le agarra ese miedo. Moisés no está arrepentido por lo que hizo, porque es un total psicópata. Mató a un tipo y el otro día estaba libre, caminando, feliz de la vida. O sea que él no tenía remordimiento por lo que había hecho. Él no estaba arrepentido. Él simplemente está avergonzado de lo que hizo. Hay una gran diferencia entre arrepentirte y estar avergonzado porque te descubrieron. Moisés está sumamente avergonzado porque lo descubrieron y entonces escapa de Egipto. Y el tiempo pasa hasta que en Números capítulo 12, versículo 3, dice la palabra de Dios: y aquel varón, Moisés, era muy manso, más que todos los hombres que había sobre la tierra. Moisés, manso, más que cualquier otro. Moisés, manso. Dios se está confundiendo. Dios se está confundiendo en lo que dice. Dice, a ver, léelo conmigo. Es el versículo siguiente, el capítulo siguiente. La placa siguiente. Bien, está ahí. Dice: y aquel varón Moisés era muy manso, más que todos los hombres que había sobre la tierra. ¡Wow! Me parece que Dios exageró un poquito en esto, porque lo agarra Moisés, que es un asesino, lo agarra Moisés, que es un psicópata, que enterró a un muerto para que no lo descubran, lo enterró en la arena del desierto, y al otro día salió a hacer como que no pasaba absolutamente nada. A ese psicópata Dios le dice que es manso, y lo pone en el libro de los récords Guinness de los más mansos del mundo. ¿En serio? Pasa que en el medio hay 40 años de desierto, en lo que Moisés
es moldeado, en los que Moisés es transformado, en los que Moisés es cambiado por Dios. La arena del desierto moldea su alma, las rocas del desierto moldean su alma, la prueba, el dolor, la angustia, la frustración, la tristeza, la soledad fueron moldeando en Moisés y quitando todo lo que sobraba para que él se transforme en un hombre manso, quitando esa capa de él que era un asesino, que era una persona sin misericordia, que era una persona psicópata. Todo eso Dios lo había arrancado de Moisés y había hecho de Moisés alguien totalmente diferente. Por eso Dios se puede tomar el lujo en Números 12:3 en decir que Moisés era el varón más manso sobre la tierra. Creo que Dios, en cierta manera, cuando nos permite leer esto, se está agrandando de su obra. Lo agarré a Moisés y lo hice el más manso de la tierra. Y esto me encanta, porque los procesos de Dios, aunque no nos gusten, las pruebas de Dios sobre nuestra vida, aunque a veces nos disgusten, vienen a formar en nosotros una persona mansa. Viene a transformarnos en personas dóciles, que se dejen moldear por la mano de Dios. Yo estoy seguro que si Dios le hablaba a Moisés en ese tiempo, le decía: Moisés, quiero que liberes a mi pueblo de Egipto, Moisés iba a decir no. Pero cuando Dios moldeó y usó esos 40 años para moldearlo, Moisés estuvo listo para aceptar su llamado. Dios te está moldeando para que estés listo para aceptar tu llamado. Lo que Moisés sintió, el querer liberar a un hermano que estaba siendo torturado, que estaba siendo golpeado por un egipcio, era un sentimiento que venía de parte de Dios. Dios había configurado desde su nacimiento a Moisés para que sea un libertador. Pero Moisés quería hacer las cosas en su propia fuerza y de esa manera era imposible. Fue necesario el desierto para que Moisés se transforme en la persona que hoy es, en la persona que hoy escuchamos que fue. Abrazar los procesos de Dios. Hay procesos de Dios que te están haciendo manso. Hay procesos de Dios que te están haciendo más dóciles. Déjate amansar por Dios. Déjate amansar por Dios. A uno le pasa todo el tiempo, ¿no? Hay cosas que vienen a nuestra vida a hacernos cada vez más mansos. Cada vez más mansos. El año pasado fuimos a comprar un piso flotante para poder estar haciendo esto. De hecho, no es este el piso flotante que fuimos a ver. Pero compramos piso flotante. Estábamos comprando piso flotante para hacer esto. Este altar, este escenario. Y entonces voy a un lugar en el centro acá de Rosario. Y estoy yendo con uno de los hermanos de la iglesia y quiero entrar al lugar, eran más o menos las 5:30, tenía que estar abierto sí o sí, así que llego a esta esquina, quiero abrir la puerta y de repente la puerta está cerrada, pero la llave está del lado de afuera, ¿no? Y entonces hay una persona fumando y le digo: discúlpame, ¿vos estás atendiendo este negocio? No, estoy acá porque estoy aburrido, me dice el hombre. Sí, ¿qué necesitas? Y entonces lo miro y le digo: ¿de vos? Absolutamente nada, que tengas buen día, adiós. Y me estoy yendo, me dice: no, vení. No. Y entonces le dije: después no te quejes que no tenés cliente. Yo a vos no te compro absolutamente nada. Y me pegué media vuelta y me fui. Compramos el piso, obviamente, en otro lugar. ¿Sabes qué? Es horrible la atención al cliente que hay en este país, pero lo que a mí me llama la atención es que hay cosas, hay procesos que te vienen a amansar. Hay procesos que te vienen a ser más dócil y más manso. Anteayer estaba justo en ese lugar y entonces habíamos llamado a una empresa para que presupueste cambiar el techo. ¿Le gusta ese techo que está allá? No. ¿Le gusta este techo de acá arriba? Está más lindo. Entonces, queremos cambiar, ¿no? Queremos poner todo el techo. Y entonces llamamos a una empresa para que presupueste a ver cuánto sale poner esto que es Voz 2000, o creía que era Voz 2000. Y le digo: bueno, a mí me gustaría poner Voz 2000, que es esto que hay arriba, ¿no? Me dice el hombre. El hombre se encarga de poner Voz 2000. Y entonces le digo: es esto que está acá arriba, ¿no? Y el hombre me dice: y no sé. Y lo compramos en la fábrica de Voz 2000, tiene que ser Voz 2000. Y entonces, ¿para qué me preguntás? Y estaba con Luciana. Luciana es puro paz y amor, ¿no? Estaba así, Luciana. Y yo estaba... Y Luciana me dice: menos onda que una Yamaha. Sí, Luciana. Me hace mal a Laura. Esta persona, esta mala onda, esta mala vibra me hace mal, le digo. Y me dice: bueno, quédate con él, me dice Luciana, y se va. Así que yo me quedo, una amiga bárbara, Luciana, yo me quedo con este hombre, y este hombre empieza todo el tiempo... Y si hay algo que me molesta, es una persona que está trabajando y lo único que hace es...
estaba con un aparato para medir, ¿no? Con un láser, qué sé yo, para medir cuán grande era este lugar y era solo 30 metros y entonces no alcanzaba. Entonces tenía que usar la cinta como cualquier persona normal. Y entonces viene todo el tiempo así, yo hasta que creí que respiraba de esa manera. Y yo, algo que totalmente me irrita y estoy ahí y le digo, ¿querés que te ayude? ¿Querés que te dé una mano? No, lo vas a romper. Bueno, le tenía que tener la cinta. No, la vas a romper. Bueno, y entonces este hombre estuvo renegando y yo estuve atrás de él mientras este hombre renegaba. Y Dios trabajando con mi carácter. Y Dios trabajando y haciéndome una persona más dócil. No sé si le está saliendo bien, pero me está haciendo una persona más mansa. Hay procesos de Dios que vienen a amansarte. Hay procesos de Dios que vienen a hacerte más dócil. Abraza esos procesos de Dios para tu vida. Yo sé que pueden ser duros, yo sé que pueden ser difíciles, pero es Dios obrando a través tuyo. Tal vez ese jefe que tenés es Dios tratando de hacerte una persona más dócil, tratando de hacerte una persona más mansa. ¿Cuántos tienen jefes que los hacen sufrir? No me levanten su mano. Háganme así nomás. Ajá. Vieron que hay jefes que te hacen sufrir. Hay jefes que te dicen o que no te dicen absolutamente nada y después te dicen, hey, hiciste eso, pero si no me dijiste, ¿cómo no te voy a decir? De repente es tu palabra contra la palabra de tu jefe y vos decís, bueno, está bien. Bueno, eso es un proceso de Dios amansándote, diciendo, baja el copete, diciéndote, tranquilízate, sé más dócil, déjate guiar por la mano que te está guiando, por la mano de autoridad que te está guiando. Tal vez tenés una familia muy difícil. ¿Cuántos tienen una familia difícil? No me digan. Tal vez tenés una familia que te cuesta un montón seguirle el tranco. Tal vez tenés una familia que te cuesta un montón no volverte loco. Y de repente ese es Dios trabajando con tu vida y haciéndote una persona más dócil. Y haciéndote una persona más mansa delante de Dios. Abrazá los procesos de Dios porque los procesos de Dios son buenos. Esa prueba que estás experimentando, ese desierto que estás pasando, es Dios haciéndote una persona más mansa. Para que Dios al final de tu vida se pueda dar el lujo de decir, y Ezequiel era el hombre más manso sobre la tierra. Como ninguno había. ¿Qué se ríen? Como ninguno había antes. ¿Sabes qué? Que Dios se pueda dar el lujo de decir, tal persona, poné tu nombre ahí, era la persona más mansa sobre la tierra. ¿Sabes qué? Los procesos de Dios son buenos. Duelen, no nos gustan, nos hacen patalear, pero son buenos. No le muerdas la mano a Dios, abrazá ese proceso porque Dios está obrando en vos. Los amigos que tenés están formando en vos el carácter que Dios necesita que tengas. Dios le dice a Jeremías en el capítulo 18 de Jeremías, le dice, ve a la casa del alfarero, quiero mostrarte algo. Así que él va a la casa del alfarero y ahí ve al alfarero con barro moldear algo y dice, así soy yo con el pueblo de Dios, así soy yo con mi pueblo Israel. Lo moldeo, lo voy moldeando y hay veces que la arcilla se deshace, hay veces que la forma no queda bien y Dios lo deshace y lo vuelve a hacer. Permitite ser moldeado por Dios, eso es ser dócil. Permitite ser moldeado por Dios, eso es una clave para ser dócil. Abrazar el proceso, permití que las manos del alfarero te estrujan un poco, te aprieten. Tal vez duele perder la forma que tenés, pero perdé la forma por Cristo. Y deja que Él te moldee. Y deja que Dios te haga a su imagen y semejanza otra vez. Para ser una persona mansa, necesito abrazar el proceso de Dios para mi vida. Número 2, para ser una persona mansa, tengo que rechazar mi idea de justicia. Tengo que rechazar mi propia justicia. La historia de Moisés, el hombre más manso sobre la tierra, continúa. Dice la Biblia acerca de Moisés en el libro de Números 12. María y Aarón hablaron contra Moisés a causa de la mujer cusita que había tomado, porque él había tomado mujer cusita. Y dijeron, solamente por Moisés ha hablado Jehová, ¿no ha hablado también por nosotros? Y lo oyó Jehová. Y aquel varón Moisés era muy manso, más que todos los hombres que había sobre la tierra. Y luego dijo Jehová a Moisés, a Aarón y a María, salid vosotros 3 al tabernáculo de reunión. ¡Wow!
Están hablando mal de Moisés, no sé si se dieron cuenta. Están hablando mal de Moisés y entonces Dios lo escucha. Están hablando mal del hombre más manso sobre la tierra y Dios los escucha. Y entonces le dice, vayan al tabernáculo. Es como Jesús, es como Dios parándose y diciendo, muchachos, a mi oficina. ¿No? Qué feo que tu jefe venga y te diga, a mi oficina. Y vos decís, ¡ay, que me mandé! Bueno, Dios le dice a Aarón, a María y a Moisés, al tabernáculo. Así que van al tabernáculo. Versículo 5 en adelante dice, y entonces salieron ellos tres. Entonces Jehová descendió en la columna de la nube y se posó a la puerta del tabernáculo y llamó a Aarón y a María. Salieron ambos y él les dijo, oíd ahora mis palabras. Cuando haya entre vosotros profeta de Jehová, le apareceré en visión. En sueños hablaré con él. No así a mi siervo Moisés, que es fiel en toda mi casa. Cara a cara hablaré con él y claramente y no por figuras. Y verá la apariencia de Jehová. ¿Por qué pues no tuvisteis temor de hablar contra mi siervo Moisés? ¡Wow! Me encanta. ¿Sabes qué? El momento más difícil para ser manso es cuando alguien te ofende. El momento más difícil para ser manso es cuando una persona te ofende. Cuando una persona habla mal de vos, cuando una persona es ingrata con vos, cuando una persona hace algo que te duela, cuando una persona te lastima. Nos surge esa necesidad de querer hacer justicia con nuestras propias manos. Una vez perdí todo el día hablando con mis vecinos, tratando de convencerlos que yo era una persona buena. Miren qué estupidez. Tratando de convencerlos, ellos me acusaban de algo que yo obviamente no tenía ni idea. Y entonces ellos estaban enojadísimos y yo fui y estaba todo el día charlando con ellos, tratando de convencerlos que era bueno. Obviamente no los convencí. Volví a mi casa y le digo, Debo, ¿por qué tengo que estar peleando tratando de convencer a la gente de que soy bueno? ¿Sabes qué? Muchas veces estamos peleando con la gente, tratando de convencer a otros de que somos buenos, tratando de convencer a otro de que estamos haciendo lo correcto. Es exactamente por lo que pasó Moisés. De Moisés están hablando mal. De Moisés le está sacando el cuero y lo que no tiene. Y encima en la volteada cae la esposa y le empiezan a sacar cuero a la esposa. Porque cuando le sacan cuero a un líder, están a un paso de sacarle cuero a la familia. Así que no hablan solo mal del pastor, sino y el hijo del pastor, que es un malcriado. Y también cae el hijo ahí, pobrecito, que yo sé que es un malcriado, pero bueno, no tiene la culpa. Y entonces hablan mal del líder, hablan mal de Moisés y hablan mal de su familia. Caen todos en la volteada. Y entonces dice la palabra, Dios lo oyó. Y eso me encanta, porque tal vez vos no escuches cuando la gente habla mal de vos. Hay veces que sí, pero hay veces que los chismosos son muy precavidos. Mirá el que tenés al lado. Los chismosos son muy precavidos y muchas veces no te vas a dar cuenta que están hablando mal de vos. Pero la linda noticia es que Dios los escucha. Y Dios los oyó. Aarón y María están diciendo, Dios habla solamente por Moisés. Moisés, el único siervo iluminado, ¿no habla también por medio de nosotros? Entonces Dios lo escucha. ¿Cómo? ¿Qué dijeron? Al tabernáculo, a mi oficina. Así que Dios viene y habla delante de Moisés. Y Dios les dice a Aarón y a María, muchachos, para que quede bien en claro, cuando haya un profeta entre ustedes, les voy a hablar con visiones, les voy a hablar con sueños, les voy a hablar de una manera media extraña de acertijos, pero no va a ser así con Moisés. Moisés es mi siervo y él me va a hablar cara a cara, él va a caminar conmigo. Ustedes hablaron mal de mi amigo, me lo imagino Moisés ahí en el tabernáculo sin entender nada. Ustedes hablaron mal de mi amigo. ¿Ah, sí? Y entonces Dios le dice, no va a ser así con Moisés. Con Moisés voy a hablar cara a cara. Con Moisés le voy a mostrar mi gloria. Con Moisés voy a hablar de otra manera. Así que cuidadito lo que dicen, cuidadito lo que piensan de Moisés. Y me encanta porque Moisés era un hombre tan manso que ni siquiera tuvo que defenderse. Cuando vos sos una persona mansa delante de Dios, cuando vos sos una persona dócil, no te tenés que andar defendiendo. Muchas veces surge esa necesidad de querer defenderte delante de la gente. ¿Quién se cree que es? Lo voy a poner en el lugar. Lo voy a poner en su lugar, le voy a dar una cucharada de su propia medicina. Nunca nadie dice eso, pero... Y uno dice, lo voy a poner en su lugar. Y entonces viene el Espíritu enseñándote a ser dócil. Es un proceso de Dios que tengo que abrazar. Rechazo mi propia justicia. Porque cuando obras con tu propia justicia, la justicia de Dios no puede obrar. Dice Santiago capítulo 1, versículo 20. Porque la ira del hombre no obra la justicia de Dios. Wow, en la ira del hombre la justicia de Dios no
puede obrar. ¿Sabes qué? Cuando vos vas con toda tu ira y le descargas y le das una cucharada de su propia medicina y le decís todo lo que le querés decir a esa persona que se queda así y descargas tu ira, Dios dice, muy bien, Ezequiel lo tiene bajo control. Listo. Y no, Dios no puede obrar. Cuando querés utilizar tu propia justicia, defenderte vos mismo, hacer lo que te parece vos mismo, Dios no puede obrar. Donde obra la ira del hombre, la justicia de Dios no puede obrar. Si querés que la justicia de Dios obre, entonces vas a tener que obrar como Moisés. Dice la palabra que Moisés no hizo absolutamente nada. De hecho, si seguís leyendo la historia más adelante, va a interceder en favor de María y en favor de Aarón, sus hermanos, para que Dios devuelva su presencia a la vida de ellos y los cure de esa lepra con las que los había castigado. Me encanta porque Moisés no hace absolutamente nada. ¿Sabes qué? Cuando sos atacado, cuando las personas te ataquen, no hagas absolutamente nada. Mira lo que te digo, no hagas absolutamente nada. Dios se encarga. Dios se encarga de lo que están hablando mal de vos. Dios se encarga de aquellas personas que están tramando cosas injustas para tu vida. Dios se encarga. Rechazá tu propia justicia y aprende a ser manso, porque cuando haces eso, la justicia de Dios puede obrar. Moisés, ese mismo que era un asesino, ese mismo que era un desgraciado, de repente Dios lo moldeó tanto que se transformó en una persona mansa, en una persona sumamente mansa. Y entonces Dios pudo defenderlo. Cuando obrás con ira y haces lo que te parece humanamente justo, entonces Dios hace un paso atrás y no se mete. Te conviene que Dios esté metido en tu pelea. Te conviene que Dios esté metido en medio de la situación en la que estás pasando. Te conviene. Sé dócil, porque cuando sos dócil, entonces Dios te defiende. Como si esto fuera poco, si tal vez no estás convencido de transformarte en una persona mansa, quiero comentarte qué es lo que ganás cuando sos manso. ¿Qué ganás siendo manso? Número 1, cuando soy una persona mansa, habito en los palacios. Dice la palabra de Dios, que la lagartija puede atraparse con la mano. Otra versión dice, se deja atrapar con la mano. Otra versión dice, cabe en un puño. La lagartija se deja atrapar con la mano porque es dócil y habita hasta en los palacios. ¿Sabes qué? Cuando vos sos una persona dócil, cuando vos sos una persona mansa, que se deja agarrar por la mano de Dios, que se deja agarrar por los procesos, que se deja defender por Dios, entonces podés estar en una situación de autoridad, entonces podés estar en una situación de gobierno. Y esto me encanta. La lagartija es dócil, la lagartija es mansa, pero habita en los palacios. La lagartija no se defiende a sí misma, pero habita hasta en los palacios, pero gobierna. ¿Sabes qué? Cuando vos te transformás en una persona mansa y en una persona dócil, Dios te puede poner a gobernar encima de otras personas. Dios te puede poner en los palacios. Me encanta esto. Un líder vino y me dijo, ¿por qué aquel líder está liderando sobre ese lugar? ¿Por qué aquel líder está liderando si es un mamerto? ¿No? Una pregunta muy interesante. ¿Por qué está liderando ese líder si es un mamerto? ¿Por qué está en esa posición si es un mamerto? Y tenía razón, era re mamerto. ¿Y por qué está en esa posición si es un mamerto? Y entonces le dije, por la simple razón de que es una persona mansa, de que es una persona dócil. ¿Qué vos le decís? Che, vamos a hacer A. Y la persona hace A. Lo que este líder quería en realidad era estar él en la posición de ese líder. Envidiaba su posición y entonces me dice, che, ¿por qué es estar en esa posición si es un tremendo mamerto? Y entonces le digo, sí, será mamerto, pero es una persona dócil. Pero es una persona que se deja moldear. Pero es una persona que abraza los procesos de Dios sobre su vida. Por eso puede estar en ese lugar y vos no. Mirá, si vos estuvieras en ese lugar, estarías renegando todo el tiempo para que me hagas caso. Porque no sos dócil, porque no te dejas liderar. ¿Sabes qué? Si vos no te dejas liderar, si vos no aprendés a ser una persona dócil, nunca vas a estar en una posición de autoridad. Mientras vos estés todo el tiempo renegando con tus opiniones y
y en desacuerdo con lo que los otros dicen, con lo que tus jefes dicen, con lo que tus superiores dicen, con lo que tus pastores dicen, nunca vas a estar listo para una posición de gobierno. Cuando uno es manso, Dios te puede poner en un lugar de gobierno. Si no, es imposible. Esto está totalmente sintonizado con lo que Jesús dice en el libro de